Aprendimos a atrevernos, a inventarnos nuestros sueños sonriendo, a parir nuestro futuro. Reclamamos nuestro sitio en el universo. Que sí, que mi vida es toda mía, que para eso estoy aquí. No me digas que me calle, esto va por mí. Na, 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 na. Se va a caer, se va a caer. Na, 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 na. Buenos días. Pues estamos aquí en este cuarto encuentro de Feminismos Maternando, en donde nos encontramos madres de distintas partes de España y también a veces de otros sitios para hablar de cosas que nos conciernen y que hay que darles una revisión, ¿no? Y en esta cuarta convocatoria vamos a hablar de madres que crían sin padres o monomarentalidad. Madres que crían sin padres es una frase un poco complicada, pero también nos parece que hay un poquito de complejidad en la manera en cómo nos llamamos. Es un tema que sale a veces, ¿no? Madres solas, pues no lo sé si solas. Madres solteras, ¿qué tendrá que ver ser soltera o no en un papel con ser madre? Madres que crían sin padres es al final a donde llegamos porque define de una manera larga, pero más concreta, a qué nos estamos refiriendo. Y monomarentalidad, que sabemos que la mayor parte, una de cada 5 familias de, más o menos, tenemos aquí gente muy importante que sabe muy bien los datos, una de cada 5 familias que crían con una sola persona adulta es hombre, esa persona adulta, el resto son mujeres, y entonces, bueno, pues reivindicamos también un poquito la palabra monomarentalidad, porque refleja de una manera mucho más correcta la situación de la mayor parte de estas familias en las que solamente hay una persona adulta al cargo. Hoy tenemos un montón de gente súper interesante y bueno, pues desde Loco Matrifoco somos encantadas, absolutamente encantadas, porque tenemos aquí personas que tienen muchísimo que aportar y muchísimas ganas de escucharlas. Voy a presentar un poquito a quién tenemos brevemente y ya empezamos, ¿vale? Ya sabéis que podéis levantar la mano, podéis escribir en el chat, me podéis interpelar si alguien está escribiendo algo en el chat y no me doy cuenta. Y, bueno, pues voy a empezar por presentar a María García Álvarez, que bueno, pues María es una pionera de las reivindicaciones del camino para tener una maternidad monomarental digna en España. Ella creó una asociación de madres solteras hace mucho tiempo y sigue al frente, que ahora mismo se llama la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan. Hola María. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y encantada de estar con vosotras. Muchas y gracias. Compartir mi vieja experiencia. Tu importantísima experiencia. Yolanda, que no te vemos muy bien, al otro lado. Hola, Yolanda. Hola. Arias González. Yolanda Arias González trabaja, como veis, con María en la Fundación Isadora Duncan y además está está presentando el Observatorio Estatal de Familias Monoparentales, que nos parece fundamental, ¿no? El tema de visibilizar, conocer la realidad que está siempre un poco invisible. Buenos días, Yolanda. Buenos días y lo mismo, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con todas vosotras. Gracias a ti, de verdad. Tenemos a Sabela Losada Cortizas. Estoy diciendo todos los apellidos porque, como me habéis indicado, el apellido de la madre y el apellido del padre, ¿no? Y en España, pues ya se llevan estos dos en ese orden, padre-madre, quitando algunas excepciones. Sabela Losada Cortizas. Sabela es socia de Petra, Maternidades Feministas, y bueno, pues es de Galicia. Hola, Sabela. Hola, ¿qué tal? Os veo a todas muy fresquitas y yo, en cambio, pues abrigadita. Bueno. Es lo que toca, es lo que tocaría, ¿verdad? Estamos en noviembre. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo estoy también encantada de compartir este momento con mujeres tan interesantes y visibilizarnos y compartir nuestras experiencias. Así que encantada de estar aquí, gracias. Gracias a ti, Isabela. Tenemos a Ana Cristina Pellicer, que bueno, pues ella es una mujer que lleva también toda la vida haciendo activismo alrededor de las maternidades, muy concretamente trabajando el tema de apoyo a madres en los inicios de su maternidad. Pertenece a Vía Lácteas, Asociación de Madres. Hola, Cris.
tenemos a María Jesús Montes Vicente. María Jesús, María, como la llamamos nosotras, es socia de Locomatrifoco desde el principio. Y en Locomatrifoco pues tenemos esta suerte de tener a madres monomarentales aquí dándolo todo también desde el principio. Y bueno, pues queremos que participe y escuchar también su vivencia. Hola, María. Hola, hola. Muchas gracias por organizar y por el tiempo. Gracias por estar y contar y comentar. Tenemos a Eva Dominga Quiroga Melgarejo. Eva, no la vemos ahora, no está en cámara ahora, pero bueno, Eva la hemos invitado a que participe y dé su testimonio, porque de la misma manera que hicimos un feminismo maternando sobre migración, porque nos parecía que muchas veces en los grupos de crianza pues había cosas concretas que se perdían, pues yo también quería contar con el testimonio de alguna madre monomarental que fuera migrante, en este caso migrante en España, y bueno, ella se ha prestado a venir y Eva, bueno, pues está en Alboraya, ¿no? En Valencia. Y por aquí la tenemos. Hola, Eva. Y tenemos también a Snider Parada Torres. Snider, Hola. Hola, Snider. Snider tiene Un gusto. su experiencia como madre monomarental, también es una mujer que ha inmigrado en España y también nos parecía muy interesante, ¿no? Y tenemos a Arantxa Subillar Fernández, que no puede venir y nos ha mandado un texto que yo leeré. Ella es del Parto es Nuestro y también es madre solteras por elección. Y bueno, pues estoy yo, que soy una madre monomarental, que bueno, soy parte de Locomatrifoco y de Crianza con Apego y Dignidad. Y bueno, pues voy a hacer un poco de moderadora y quizás voy a hacer algunas preguntas para mover un poco la cabeza. Y bueno, pues el resto somos personas que estamos aquí, que estamos acudiendo a este encuentro, que ya sabéis que podéis hablar sin ningún problema. La idea es intervenir una pequeña presentación de todas para que nos cuenten de una manera muy libre y muy autodecidida qué les parece importante poner encima de la mesa con respecto a la monomarentalidad. Y luego pues haremos debates, preguntas, propuestas, y para llegar a un sitio común, ¿no? De entendimiento y de encuentro. Bueno, yo voy a empezar a decir que en mi caso yo soy madre monomarental de segunda generación. Tengo aquí el honor de tener a mi madre que está escuchando ahí, la veis, Aida, y para mí Aida, que es mi madre, hoy es una mujer bandera. Ella se tuvo que hacer cargo de 4 hijos y luego de 5 hijos, ella sola en una España oscura en la que, bueno, no existía el divorcio y a mí me señalaron, ¿no? Porque mi madre decidió dejar a mi padre. Introduzco este tema un poco porque estamos hablando de una realidad que viene de hace mucho tiempo y que ha cambiado vertiginosamente en cuanto a su asunción por parte de la sociedad, pero no tanto. Es más quizás por fuera que por dentro, ¿no? Y eso me parece importante, saber, conocer qué ha pasado antes, cómo se ha llegado hasta aquí, qué ejemplos hemos tenido, qué referentes hemos tenido, quién ha hecho este camino. Y bueno, yo nombro a mi madre porque yo soy madre monomarental por decisión propia, porque y con sus luces y sus sombras, que os preguntaré también a todas un poquito esto. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a María. María es una persona que yo prefiero que lo cuentes tú. Hola. Un largo camino. María. Hola. Buenos días a todas. Yo, como yo digo siempre, yo vengo de la parte oscura, del pasado oscuro de nuestro país. Yo fui madre soltera muy jovencita, voy a hablar como madre soltera porque entonces era prácticamente, hemos existido siempre, había un libro especial para nosotras, no éramos familia, era un libro de filiación. Ese libro no te daba derechos sobre tu hijo, te los podía quitar cualquiera, el Estado, la familia, quien quisiera. O sea, tu vida era jubilada constantemente. No voy a hablar del sitio donde estuve porque eso es morbo y es una etapa de mi vida que he cerrado y no quiero que se utilice más. Entonces, cuando yo tuve a mi hijo, yo tuve la suerte, yo tenía 17 años, de tener una madre fuera de lo común. A mí las monjas me echaron del colegio porque yo era un mal ejemplo. Y cuando yo regresé de ese sitio que yo misma busqué y que
para deciros un poco, y era el tardofranquismo. No estamos hablando de los 50 ni 60, estamos hablando de los últimos 70, o sea, del 70 desde los 70 al 75. Les habían quitado la tutela a mi hijo, porque entonces las mujeres no éramos mayores de edad hasta los 25 años. Los hombres a los 18, a los 21, pero las mujeres a los 25. Y yo me metí, mis padres llevaron al patronato a juicio, ganaron y pude salir de allí. Entonces la labor de mi madre no fue cásate hija, quita, porque yo era la deshonra, la madre soltera, la vergüenza sino estudia, termina algo, primero tú y tu hijo y después lo que venga. Y ella me inculcó hacia ser, criar sola a mi hijo, a que yo no me casara por el hecho de tener un hijo. Y entonces el día que yo le dije que iba a hacer una asociación de madres solteras, porque bueno, mi hijo se crió en una burbuja, en una zona de confort donde para mis amigos, para mi familia, pues era normal que yo fuera madre soltera, que no. Pero al trabajar en una tienda, y yo no lo ocultaba, y al ir a clases, pues yo decía, soy madre soltera. Entonces mi burbuja se rompió. Empezaron a llegar madres solteras que echaban de su casa, que le daban palizas, y os estoy hablando de primeros de los 80. Entonces, hablando con un amigo abogado, digo, esto no puede seguir así, o sea, esto hay que conseguir hacer algo. Las madres solteras no podemos estar en esta situación de maltrato, y decidimos hacer la Asociación de Madres Solteras, que fue la primera de España por y para madres solteras. Y hicimos, lo teníamos tan claro, a ver, todas habíamos sido madres solteras adolescentes, las 5 de León, que nos habíamos contado. Nuestros hijos ya tenían 8 o 9 años, o sea, sabíamos lo que era ser madre soltera, sabíamos, y queríamos seguir siendo. Y la idea nuestra era exigir justicia social para nuestras familias. No queríamos un marido, queríamos desarrollarnos como familias propias y autónomas. Entonces hicimos este cartel, que es que no se ve muy bien, porque no, es que no se ve casi la cara de la mujer, porque está cerrada, está cortado. Un correo electrónico y que os lo traspasen. Ay. Ser madre no es una vergüenza, es un derecho. Escuchad, pero mirad la carga del cartel. Sí. Como veis, es una mujer embarazada que la mitad sonríe y la mitad llora. El hombre, porque vamos a ser claros, entonces solo podía ser madre soltera con un hombre, o por lo menos en España no existía la inseminación in vitro. El hombre te da la espalda, ¿no? Entonces tú lloras porque te abandona a tu compañero, y la mitad llora, pero la otra mitad sonríe porque te ha hecho el mayor regalo que un hombre le podía hacer en ese momento a la mujer, te regala el hijo para ti solo. Entonces es una alegría el ir a tener un hijo. Esto es lo que significa el cartel de Isadora Duncan. Pues nosotras teníamos muy claro que los hijos y hijas eran nuestros y que era para nosotras solas. Y así nació Isadora Duncan, pero con este cartel. Pero ahora os voy a enseñar, pusimos en marcha el primer recurso laico que existía en este país para madres solteras, a nivel nacional. Todo era en manos de la Iglesia Católica, todos los recursos que había. Y como veis, que también os lo enviamos, en este cartel les enseñábamos, en este piso, a las madres solteras a formar una familia propia y autónoma. El cartel, como veis, es una casa, es un hogar. Y allí las enseñábamos porque en aquella época la sociedad y todo te inclinaba a casarte, a dejar de ser monoparental, lo cual no era una solución, todo lo contrario. Los primeros estudios que se hicieron de malos tratos eran las madres solteras que se habían casado de las víctimas. Entonces nosotros lo que pretendíamos con esto es empoderarlas y decir, la pareja es una opción que yo tengo ahí, pero nunca una solución. Y si yo a esa opción voy libre, independiente, siempre será de igualdad de condiciones. Nunca yo dependiendo de esa persona. Y así nació Isadora Duncan. Pero en el 83, cuando empezamos a hacer Isadora Duncan, todavía teníamos el libro de monoparentalidad, no éramos un libro de familia. En el 84, el año que nació Isadora Duncan, cambió el Código Penal, Civil y Penal. Y el mismo día que se publicó en el BOE, yo fui con mi hijo, porque otra cosa que quiero dejar clara, que no educamos a nuestros hijos con odio hacia los hombres, todo lo contrario. Les educábamos de que tenían que estar súper orgullosos de las madres solas que las criaban en aquel contexto. Que no,
y no sentir vergüenza por no tener el apellido de un padre. Tampoco que queríamos hacer de padre y madre, no, nosotros hacíamos de madre. Odiábamos la palabra porque, bueno, eso es la historia de has sido abandonada, no has podido rehacer tu vida. Y yo siempre decía, ¿abandonada de qué? Yo no soy un trasto que pongan en una esquina y se queda ahí, yo me muevo, yo me voy. En todo caso, un hombre abandonó su responsabilidad de paternales. Y lo de rehacer la vida, pues lo mismo, rehacer en qué, claro, se referían a pareja, no en eso. Y entonces el día que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, yo me fui con mi hijo, porque desde que nació mi preocupación era cómo se tomará lo de ser hijo de madre soltera. Entonces estábamos muy unidos y él tenía muy claro que era hijo de madre soltera y se sentía, jamás le hablé mal de su padre, ni mal ni bien. Nunca le hablé de su padre hasta que él no preguntó. Y tampoco le hablé mal, porque yo con lo que soñaba era con la indiferencia total y absoluta a su padre. Y creo que lo conseguí. Vamos, no sé, creo que sí, que al final pasé sus etapas como todos los niños de un padre que y tal. Entonces me presenté a cambiar mi libro de filiación por el libro de familia. Claro, ni estaban hechos los libros de familia, y la funcionaria de Madrid de Fuencarral, en la que estaba escrito mi hijo, se quedó asombradísima. Y yo tenía 25 años, iba con un niño ya de 9 años, se quedó tan que la ley prohibía mandar, yo tenía que ir a recoger mi libro de familia, pero al decirle que yo vivía en León y tal, me lo envió a León. Y por eso fui la primera madre soltera que tuvo el libro de familia en este país, porque era con lo que yo soñaba, ser una familia propia y autónoma y no ser una situación transitoria. Que nuestro problema es que se toma como una etapa transitoria con la que vuelves otra vez a estar en pareja. Ese es el problema que tenemos en todo el mundo occidental. Y no, yo reivindicaba mi derecho a criar sola a mi hijo y ser yo una que es independiente de las relaciones. Para nosotros las relaciones podía seguir teniéndolas, pero fuera de tu hogar. O sea, el hijo era solo nuestro y las relaciones era algo que tenías aparte. ¿Y qué queríamos con esto? Que todas las mujeres, independientemente de la clase social, del nivel económico, de lo que tuvieran, pudieran, si quieren, desarrollarse como una familia propia y autónoma. Y no contar con... Fue hacia los políticos, preguntando, yendo a todos los lados, y siempre íbamos con nuestros hijos de la mano. Las 5 de León que hicimos Isadora Duncan, íbamos y le preguntábamos en las campañas a los políticos. Se creaban los planes de igualdad, no sé qué, y nosotros no estábamos en ninguno. Y decíamos, a ver, no soy mujer, porque los planes de igualdad no estamos, no somos familia, porque por supuesto en la familia no estamos. Entonces, ¿nos queréis decir que somos esta criatura y yo? ¿En dónde encajamos? Claro, se quedaban desarmados y así empezó, no quiero extenderme más, después explicáis, pues así empezó nuestra reivindicación de Isadora Duncan como familia propia y autónoma en el 84. Bueno, por cierto, en la hemeroteca de Televisión Española podéis ver que Presen y yo éramos las únicas madres solteras oficiales de España. Salíamos porque, claro, llamaba la atención desde un sitio, desde León, la España profunda y abandonada, saliera un grupo de madres solteras, que además ninguna éramos ni licenciadas, ni gente... la que más estudios tenía era yo, o sea que fijaros, las demás eran empleadas de hogar, trabajaban en una fábrica. Entonces llamaba la atención que unas mujeres así saliéramos reivindicando nuestro derecho de ser una familia propia y autónoma, y nos llamaban a todos los programas de la tele. Salíamos en El País, en todos los sitios, y cuando decían, es que no queremos un marido. Se extrañaban, o sea, me dejaron en aquellos años una mujer, y encima se atreven a exigir que se la respete. Eso no se concibía, y hay muchas anécdotas y muchas cosas que eso, bueno, es largo y contar aquí. Yo prefiero ya que preguntéis un poco, os he preguntado, y pensar en aquel contexto, las relaciones nuestras con los hombres, cuando ibas a estudiar y te decía, ¡ay, te he visto con un niño! Y decía, sí, mi hijo, ¿estás casada? No, soltera. ¿Cómo te atreves, soltera? Entonces decían, como las conocidas las podía sorprender diciendo, le hablo por caridad. Porque con un hijo... Y bueno, yo he sido siempre muy rebelde y las organizaba. Yo no quiero caridad, yo exijo justicia. Y apartaba de mí a toda tóxica y tóxico que me trataba con compasión, con caridad. No. Y bueno, ya no sí, porque si no me lo como yo todo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto se ha caminado
cuánto se ha caminado. La verdad es que desde esos años, que no hace tanto, ¿verdad? Porque estamos hablando de los Exacto. años 70, de los años 80. Estamos hablando, por ejemplo, os voy a decir una cosa que aquí están las del parto es nuestro y tal, que hasta el 2000 aproximadamente, cuando una madre soltera daba luz en todos los hospitales de España, que nosotras eso lo seguíamos, no importaba el estatus económico que tuviera. Lo primero era ir a ver a la trabajadora social y decir, vas a dar el hijo en adopción, ¿no? Y se las presionaba para que se dieran los hijos en adopción. E incluso se las obligaba a firmar documentos en el que decían que daban el hijo en adopción, y cuando se negaban al dar a luz, les decían, no, vas a la cárcel porque firmaste. O sea, ahí también, o sea, venimos, yo digo siempre, hay que saber de dónde partimos para saber a dónde llegamos. Si no, el camino que estamos haciendo no vale para nada. Vaya, me has dejado con los pelos de punta. En el año 2000 es antes de ayer. Bueno, ya sé. Exacto. El año 2000 es hace muy poco. Y se sigue haciendo a las vulnerables, ojo, ¿eh? Estamos detectando que se sigue haciendo a las familias monomarentales vulnerables, se sigue haciendo esto en el hospital y servicios sociales quitando los hijos, ¿eh? Que nosotras debemos de ser solidarias y completar, o sea, todo lo que ocurre con todas, no clasismo. O sea, esa es mi opinión y ha sido siempre mi actuación. No, nuestro problema, os voy a decir, el Parlamento Europeo, perdona que me siga un poco más, en el 2011 describió muy bien la situación de las familias monoparentales a nivel europeo. La diferencia geográfica, la diferencia económico y social y el estatus de ellas impide que podamos hacer un lobby en Europa sobre las familias monoparentales. Porque no hay ningún país europeo que sea el paraíso nuestro, de las familias monoparentales. Absolutamente ninguno. Y no hacemos lobbies. Llevamos desde el 84 a intentar hacer uno europeo. Estamos en el 2022 y no se ha conseguido. O sea, eso dice lo que es. Porque se sigue castigando a la mujer que se atreve a tener hijos y criarlos fuera del matrimonio. Por mucho que parezca muy moderno todo, rascas y está lo de siempre. Ahí está, ahí está. Vale, vamos a dar más participaciones. Muchísimas gracias, María, porque nos pone un poquito en contexto y bueno, pues evidentemente parece que son muchos años, 50 años no son tantos, 40, 50 años, y sin embargo sí se ha avanzado. Yo me gustaría dar ahora paso a Sabela, porque Sabela nos va a dar un poquito, nos has dado el principio, una situación de principio, nos has llamado la atención sobre que esto sigue. Me gustaría invitar a Sabela un poquito porque Sabela, vosotras y muchas otras personas que están trabajando con el colectivo ahora mismo, ¿qué se está pidiendo desde las familias monomarentales? Y bueno, pues Sabela ya sabéis que es de Petra y voy a pedirle a ella que intervenga ahora, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Yo me quedo, bueno, me encanta escuchar, me encanta escucharte porque, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que sí, han cambiado algunas cosas, pero hay un fondo, ¿no? Hay un... Uy. Que sigue. Yo soy madre monomarental, yo prefiero llamarme madre soltera, pero bueno, entiendo que cada una elige, porque no hay una palabra en realidad que nos defina, entonces pues nos vamos acercando con cada una va eligiendo la... Se nos está yendo, se os ha ido, ¿verdad? Mejor, pero en realidad no existen. Perdona, Sabela. Oh, no. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Ay, vale. Me daste la palabra. Vale. Pues bueno, me refería a eso, ¿no? Que efectivamente dentro del mundo... Vaya por Dios. Monomarentales, ¿me escucháis? Sí. Sí, vale. Pues hay una diversidad enorme, ¿no? Y hay muchas maneras de... No. Vaya por Dios. Llegar a... Sabela. Vamos a parar un esta situación. Sabela, además, voy a proponeros a todas las demás que apaguemos el vídeo
A las demás, a Sabela no, para ver si así va mejor la línea, ¿vale? Ahora te vemos, Sabela, puedes hablar. Sí, bueno, Sí. si no, corto y me vuelvo a conectar porque no... Yo creo que ahora puedes intentar. Hemos quitado ¿Sí? todas las cámaras, sí. Bueno, muchas gracias. Nada, me refería a eso, ¿no? Que hay mucha diversidad dentro de las madres solteras, de las familias monomarentales, y a veces también nos cuesta, me parece, empatizar con las diferentes situaciones. Un poco, bueno, en la línea que comentaba antes, yo soy madre soltera por elección, quiero decir, yo elegí serlo, organicé, digamos, las cosas para serlo. Y en ese sentido también pues me tengo que acordar, o sea, tengo que nombrar a mi madre, ¿no? Porque creo que es algo que también nos une mucho. En mi caso, yo antes bueno, cuando le estaba dando vueltas, ¿no? Tenía 25 años, quería ser madre, no quería tener un marido. Con quien hablé fue con mi madre bueno, le planteé esto, que ese era mi deseo y si podía contar con ella y si me podía ayudar. Te has vuelto a parar. Y bueno, ella, vamos, me animó por su... Ay, bueno, pues nada, corto. Ojo, es que me da muchísima rabia porque estaba todo... Vamos, vamos a hacer una cosa, Sabela. corto y seguid vosotras y yo me vuelvo a ¿Te conectar. A ver. vuelves a enganchar? Venga, estoy yo pendiente de que vuelvas a entrar. Vale, perdón. No, no, nada. No, podéis poner las cámaras las demás si queréis. Sabela va a entrar, va a salir y a volver a Sí, entrar. salgo y entro. Pero ahora, Pruebo sin cámara, ¿no? venga. Sí, va mejor. Vale, perdona por todos estos problemas. La verdad no... Bueno, ya no me enrollo más. Simplemente quería eso, comentar que la realidad de las madres solteras pues es muy diversa. Acabamos de escucharnos testimonios muy distintos. En mi caso, como decía, yo lo elegí y lo organicé previamente, entonces eso también, bueno, pues le da algunos matices distintos, ¿no? Porque en el sentido de que, pues, que organicé una red y organicé económicamente mi vida y demás para, bueno, pues para poder estar con mi hijo, aunque, bueno, después del tiempo nunca es suficiente, ¿no? y lo que imaginas que va a ser criar, pues después es, bueno, eso es otra cosa, pero bueno, en cualquier caso sí quiero, una cosa que a mí me costó mucho fue el juicio, ¿no? El juicio permanente que he recibido, o los juicios permanentes, digamos, que he recibido por el hecho de haber elegido ser madre soltera. Es decir, cuando yo comentaba que sí, que, bueno, o me veían embarazada y me preguntaban, ay, vas a tener niña, ¿qué tal? Bueno, ¿y el papá no está. Ah, bueno, porque, ay, pero porque se fue, te dejó. Y no, primero, si te abandonó, era como, ay, pobrecita. Y entonces sí, me daban abrazos, bueno, lo que necesites, todo, no sé qué. Pero si yo decía, no, lo abandoné yo. O sea, yo le propuse que quería tener un hijo, pero sin él. Y entonces llegamos a este acuerdo. Entonces ahí era como, no, pero entonces eres una tía, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿Cómo vas a hacerle eso a tu hijo? ¿Cómo te vas a hacer eso a un hombre? ¿Cómo te vas a aprovechar así de un hombre? ¿No? Esta cosa de que las madres, o sea, de que las mujeres siempre recibimos un juicio, sea si haces una cosa porque la haces y si no la haces porque no la haces. Entonces, creo que eso a mí me marcó mucho. O sea, yo no imaginé que iba a ser tan fuerte el juicio que iba a recibir, un poco pues por lo que comentaban también ellas antes, ¿no? Como en mi familia, o bueno, núcleos más cercanos a mi madre, mis amigos,
bueno, éramos una burbuja en donde pues nuestra vida era pues nuestra vida y era pues muy distinta en eso y también porque yo además fui madre, o sea, estaba fuera, viviendo fuera y bueno, pues nada, teníamos nuestra vida. No me imaginé que después, claro, el choque con el resto del mundo iba a ser tan fuerte, ¿no? A día de hoy, mi hijo mayor, yo tengo 2 hijos, mi hijo mayor tiene 16 años y aún la última vez que tuve que inscribirlo para una actividad, o sea, fue complicadito, fue de nuevo y el padre, sí, no tiene padre, soy madre soltera. Pero no, pero tiene que traer el papel firmado del padre. No, pero que no hay padre. Pero ¿cómo no va a tener padre? O sea, esto es en inspección educativa, quiero decir, que no te estoy hablando de, ¿sabes? En inspección educativa de Galicia, la oficina central. Entonces, bueno, eso y tantas, o sea, millones de anécdotas para viajar, para todo. Entonces, yo creo que tiene que ver también con el hecho de que cuando las mujeres decidimos, ¿no?, sobre nuestros propios cuerpos, sea pues para tener un hijo o para no tenerlo, entonces ahí hay un enfrentamiento directo, ¿no?, con el patriarcado. O sea, hay cosas que una no puede decidir. Y esto de pues elegir, pues, como decía antes, ¿no? O sea, yo elegí que quería tener un hijo, pero que no con las monjas ni con, ¿sabes? O sea, yo quiero hacerlo a mi manera. O sea, eso es lo que recibe un juicio muy fuerte. Y, y bueno, entonces, para mí acercarme a Petra fue eh, una alegría. Yo busqué cuando mi hijo era pequeño, busqué asociaciones, pero la verdad no se encontré. Y sí que me sentía un poco sola a veces, ¿no? Como para decir, me gustaría encontrar, pues, experiencias similares, poder compartir, ¿no? Sin tener que estar siempre dando explicaciones de por qué yo no tengo un hombre al lado ni tengo interés en tener un hombre al lado como figura paterna, ¿no? O sea, poder tener interés en tenerlo en otras circunstancias o para otras situaciones, pero como padre no lo necesito, ¿no? Y, y bueno, entonces la visión de Petra, de poner la maternidad en el centro y de poner la maternidad en manos de las mujeres, que somos quienes somos madres, pues para mí eso es quizá lo más reivindicado, o sea, lo central, porque después hay muchas familias diferentes, hay muchas formas de vivir la maternidad, pero seguramente lo que nos une a casi todas es que es el lugar que ocupa la maternidad en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo el lugar que ocupamos las madres, en el sentido de que, o sea, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los permisos, yo con mi hijo mayor sí estaba trabajando, entonces pude tener un permiso de maternidad, obviamente solo el mío, ¿no? Porque mi, mi hijo no pudo tener otro tanto, ¿no?, como los hijos o hijas de familias biparentales, pero después, por ejemplo, ya con mi segundo hijo no pude tener permiso de maternidad y que tampoco no estaba trabajando. Entonces, eso, o sea, ¿no? Tienes que estar cotizando, tienes que tener una determinada situación para poder disfrutar de esos derechos. Entonces, ahí es cuando ya no encaja. O sea, no encaja porque una madre es una madre, un niño o una niña lo es en cualquier circunstancia y tiene necesidades, venga de la familia que venga o tenga la situación económica, familiar, ¿no?, el modelo de familia que sea. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que si ponemos el cuidado, ¿no?, de las personas en el centro de la organización de nuestra sociedad, el cuidado de los bebés, de las bebés, de los niños, de las niñas, de las madres recién paridas, de las madres embarazadas, de las mujeres monomarentales que además pues, tenemos que lidiar con una serie de cosas específicas, pues eso implica un cambio rotundo de lo que es la base, ¿no?, de
la sociedad. Y sobre todo, bueno, pues eso, defender que nuestras elecciones y nuestras decisiones y lo que nosotras elegimos en nuestra vida, o sea, somos las que tenemos el derecho a decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y sobre la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, que como decía antes, son nuestros, ¿no? O sea, nosotras somos las que estamos con ellos y con ellos. Bueno, ya no me enrollo más. Nada, estupendo. Ahí es que fíjate que hemos hecho todo el círculo. María empezó en los años 80 con esa cosa, ¿no? El derecho a ser madre, el derecho a ser la familia que yo elija, y estamos en el 2022, ¿no? Y seguimos con eso, ¿no? Y seguimos con los nombres. Muchas gracias, Adela. Qué pena que Bueno, no te he visto la entonces, cara, pero bueno, por lo menos te hemos podido escuchar. Voy a hacer una cosa, que es que voy a leer el testimonio de Arantzazu, de Arantzazu, perdón, del Parto es Nuestro. Voy a leerlo porque ya lo envío. Y centrando un poquito un tema que has hablado, ¿no? Que es el tema de decidir la maternidad, el embarazo, el parto, el posparto, y después me gustaría escuchar a Cris. ¿Vale? Ya nos pasa un poquito lo de siempre, que se nos va pasando el tiempo. Voy a leer este texto porque Arantzazu no pudo venir, pero quería estar participando de alguna manera desde el Parto es Nuestro. El Parto es Nuestro, amamantar en Asturias, para nosotros ha sido un lugar de encuentro, un lugar de reunión. De ahí salió el Matrifoco y tantas otras que nos hemos conocido y hemos hecho cosas distintas. Paso a leer para no llevar mucho tiempo. Dice: mi maternidad en solitario, mi embarazo, mi parto, mi posparto. Fui madre soltera con 35 años. Vivir lo que era gestar una vida, un embarazo, un parto, sabía que era una vivencia que formaría parte de mi vida. Hacerlo sola nunca fue el plan, ni la idea, ni entraba en los planes hasta que finalizó una larga relación y tenía 34 años. El proceso empezó acudiendo a mi médica de cabecera y contándole mis planes, realizando visitas a profesionales que no se enteraban de nada, que me decían que no era posible, que tenía que llevar yo al donante. Interrogaciones. Todo esto en el sistema público de salud del País Vasco, hasta que tras meses de derivaciones llegué a la primera consulta de reproducción humana del Hospital de Cruces en Vizcaya. Aquí el proceso era más familiar. Pruebas, listas de espera, medicación y seguimiento hasta que llega el embarazo. En mi caso sucedió muy rápido. El embarazo para mí fue muy fácil, de bajo riesgo. Me sentía llena de vida desde el primer momento, sin apenas molestias normales asociadas a un embarazo. Solo quería compartir mi alegría con todo el mundo. Todavía se podía, soy prepandémica. Mi red de amigas, y cuando podía, mi familia me acompañaba en cada prueba, en cada curso y en cada duda que me surgía en el camino. Este periodo de mi vida lo recuerdo con mucho cariño, y es en esta etapa donde aterricé en los grupos de apoyo del Parto es Nuestro. Aquí encontré un espacio seguro donde compartir mis inquietudes, mis deseos con respecto al parto, en un entorno donde se hablaba mi lenguaje y donde no se me cuestionaba aspectos, entre otros, como por ejemplo querer parir sin epidural. También un lugar donde tener experiencias de parto positivas y distintas a las historias que me habían contado hasta el momento. Y eso fue maravilloso. Ese espacio de intercambio fue un regalo. Dudo, o quién sabe, que de haber tenido una pareja no hubiera sufrido todo el cuestionamiento para las decisiones que tomaba. Mi plan de parto a vistas de todo el mundo era una locura. Debatir cualquier decisión y opinólogos sin pedir me dejó bastante agotada. Bastante grande es el peso de tener que decidir todo sola como para que te añadan más presión. Y llegó el parto. Para este momento decidí que la mejor persona para acompañarme tenía que ser una amiga. Fue Hanna la que se embarcó a esta aventura conmigo, aunque otras amigas me acompañaban a las citas médicas y al seguimiento. Ella me acompañó durante las 36 horas que duró mi parto, dándome su soporte en todo momento. No fue un parto fácil, ni el parto que deseaba, ni el que había imaginado. Se realizaron tantas intervenciones en él que el parto de mi hijo fue un mero trámite. Yo solo quería que la forma de nacer de mi hijo fuese diferente, que las manos que le recibieran en este mundo fueran las mías. Solo deseaba una bienvenida en paz. Pero eso no fue así, y desde ese día he puesto mucho empeño en reivindicar que el parto y el nacimiento debe ser de otra manera, pidiendo partos respetados y conscientes. Aquí en mi dolor siempre he pensado, si de haber tenido una pareja,
hubiese condicionado esto. Al final no dejaba de ser mi amiga y a pesar de que tenía claras mis preferencias, entiendo que ella se mantuviera también más al margen. El posparto inmediato fue la parte más dura de este camino. Tenía el combo hormonal, un parto sin gestionar a nivel emocional y una criatura totalmente dependiente y de la que era incapaz de despegarme un minuto. Los primeros días seguíamos siendo un solo cuerpo y así quería que fuera. También la lactancia precisó de mucho acompañamiento, asesoramiento y muchas visitas a la matrona hasta tener una lactancia instaurada. Por los grupos de apoyo previo a los que había acudido, sabía que al igual que el posparto, la lactancia era la gran olvidada. Durante estos primeros días necesité mucho apoyo. Pero en resumen, mi maternidad sin pareja no ha sido en solitario, aunque al final en las grandes decisiones, en el día a día y en las noches, estás sola ante todo. Al final, habitar sola, saber que nadie más habita ese espacio, ha sido y es lo más duro como madre que cría sin padre. Aunque viendo otras experiencias, muchas veces me alegro de que esto sea así. Contestando alguna de vuestras posibles preguntas. ¿Qué necesitamos en estas etapas de modo específico? Como bien decís, hay muchos tipos de madres y de preferencias. Aunque indiferentemente de esto, creo que seamos una madre sin pareja, las necesidades que tenemos en estos periodos son bastante similares. Yo también pertenezco a la Asociación de Madres Solteras por Elección y lo que más escucho en estos foros es quizás el acompañamiento, soportes en los momentos más vulnerables, en el parto, posparto, visitas de seguimiento importantes. Y aunque lo hagamos solas, no nos infantilicen. Pero viendo el trato de las mujeres con pareja, no creo que nos diferenciemos tanto. Somos las únicas adultas de la familia que procuran el 100% de la atención a su familia, económica, de gestión, amorosa y emocional. De esto he sido consciente ahora que mi hijo es más autónomo, aunque no deja de tener 3 años, pero a nivel de carga económica, conciliación de gastos emocional, estoy viviendo un agotamiento extremo. En mi caso, ser madre soltera ha acarreado una de las decisiones más importantes de mi vida. Tras más de 20 años fuera, he decidido volver a mi pueblo natal, dejar mi vida en Bilbao, solicitar un traslado a mi trabajo para poder estar cerca de la familia. La soledad que vivía con mi hijo, y no he mencionado lo que supuso la pandemia, la pérdida de red, de vida social, ha hecho que tomara esta decisión. También porque cuidarlo tan alejado de las únicas raíces familiares me atormentaba bastante. En ambos sentidos, abuelos y tíos demandaban mucho su presencia, y el peque también. ¿Qué nos resolvería la equiparación como familia numerosa? ¿Qué estrategias desarrollamos para nuestra crianza? Ella responde a las preguntas que yo puse cuando envié desde Locomatrifoco la información sobre esta convocatoria. Desde el colectivo MSP de Madres Solteras por Elección se está haciendo una labor inmensa calculando todo esto y reivindicando acciones para la nueva ley de familias para acabar con esta discriminación. La reivindicación más potente es la equiparación de semanas de permiso a las familias con 2 progenitores. Otras medidas como permisos más allá de las 16 semanas, permisos de posparto, excedencias remuneradas, ayudas a la conciliación y red, mucha más red de crianza. Bueno, pues esta es la intervención que ha mandado Aránzazu del Parto es Nuestro, que ella pues quería tener una participación, pero al final no pudo venir y se ha hecho este escrito que nombra cosas que ya venimos nombrando, ¿no? Venimos nombrando mucho el tema de que dices esto, que me habría pasado sin pareja, bueno, igual hay parejas que están peor, ¿no? Es algo que sale de alguna manera, que es, María, lo reflejabas muy bien con esa cara que llora por un lado y por otro lado está sonriendo, ¿no? Las luces y las sombras, el peso de tener que decidir sola, la falta de tiempo, qué medidas se están tomando y una para mí muy importante que es el tema de la red, ¿no? Creo que aquí estamos todas nombrando la red de apoyo. No es tanto la soledad quizás de no tener una pareja, sino bueno, pues el tener una red de apoyo potente. Bueno, pues esta ha sido la intervención en diferido de Arantxa y vamos a pasar a escuchar a Cris y después de Cris a María y a Yolanda, ¿vale? Venga. ¿Ahora? No, todavía no te oímos. Ay, vamos a ver.
A ver ahora. ¿Ahora Sí, qué tal? sí. Vale. Bueno, yo es que, como bien ha dicho antes, no me ha dado tiempo casi a saludaros. Bueno, primero agradeceros que esté yo aquí, porque con cada uno de vuestros testimonios la verdad es que son tremendamente nutricios, ¿no? Sobre todo para las que tenemos bueno, pues el privilegio de criar y de haber parido y de haber tenido una familia, como en mi caso es una familia numerosa además, muy bien acompañadas, ¿no? Y con una pareja estable, con todas las dificultades, pero bueno, darnos cuenta de otras realidades es una enseñanza brutal, ¿no? Bien, yo lo que se supone que vengo a enlazar un poco con el tema de la lactancia. Sí que es verdad que llevo como 30 años de activismo dentro de la asociación Vía Láctea, que ya cuenta con más de 4 décadas de existencia, y que esos 30 años pues, me han hecho conocer muchas situaciones muy dispares. Y además tengo también la gran suerte de trabajar en un paritorio, con lo cual, bueno, pues acompañar la diversidad de mujeres que vienen solas, acompañadas, bien acompañadas, mal acompañadas, jóvenes, viejas, inseminadas, gordas, flacas, peludas, guapas, feministas, apocadas, lentas, torpes, es tremendamente enriquecedor. Y esto lo digo así porque en el fondo, sea como sea nuestra decisión de ser madres, está siempre siendo juzgada. Esto es algo que es común, tanto a las madres que tienen una pareja y una vida familiar como exige el guión, como las madres que deciden ser ellas solas. El juicio está siempre, el calificativo está siempre. Y esta es una de las cosas, de los palos que más tenemos en nuestras ruedas, ¿no? Yo, otra de las cosas a destacar es que cuando vamos a tener un hijo, o de cara a las madres, todo lo que son la legislación en materia de permisos, en materia de ayudas, en materia de lactancia, de tiempos, sí que es cierto que hay ciertas diferencias. Pero en definitiva todas abocan a lo mismo, nos quieren productivas y reproductivas. Es decir, quieren nuestros hijos, pero no quieren que dejemos de producir. Con lo cual, legislan lo justito como para que tengamos a nuestros hijos, pero no nos lo ponen fácil. Todos los cuidados, toda la legislación al final acaba yendo en la dirección de la externalización de los cuidados. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mira, las madres que tenemos hijos con parejas estables, sí que es cierto que a lo mejor ahora, no en mi tiempo, pero ahora sí, se ha legislado en favor de que esos niños se beneficien de una mayor compañía de alguno de los progenitores. Mientras que vosotras, las madres que criáis solas, estáis mucho más abocadas a la externalización de ese cuidado desde un tiempo pues muy antes, ¿no? También es verdad que a lo mejor en algunas ocasiones se pueden obtener ayudas de comedor, No vamos a entrar a establecer una comparación desde la perspectiva competitiva, pero sí desde la perspectiva de cómo reconducen nuestras maternidades, de cómo las trabajan para seguir siendo eso, productivas, sobre todo productivas, y que el hijo pase a manos de otros. No vaya a ser que ya sabéis que aunque sea por osmosis, se le pegue algo, ¿no? De estas insumisiones nuestras que tenemos. Y después la otra, a ver si me acuerdo, la otra cosa que quería un poco comentaros, sí, la plasticidad que tenemos las mujeres, y que es algo que no pueden combatir porque es biología pura. Esta plasticidad que nos permite, contra viento y marea, derribar muchísimos mitos, muchísimos tabúes y muchísimos palos en las ruedas que nuestros contextos socioculturales nos ponen, ¿no? Es decir, nosotras desde el momento en que empezamos a gestar, a idear la gestación,
luego lo conseguimos, sea como sea, y después nos comprometemos con la crianza de esa criatura, ya durante el parto sobre todo, hay una serie de podas neuronales brutales que hacen que nuestro cerebro se vuelva absolutamente plástico y se dirija para dar cobertura al sostenimiento de la criatura. Entonces, esto es algo que tampoco se contempla en ningún sitio, que la mayoría de las mujeres, cuando vamos a tener un hijo, no lo sabemos. Pensamos cómo nos las vamos a apañar, pero al final somos la bomba, las mujeres somos diosas. Y en este sentido tenemos unos recursos que muchas veces ni siquiera conocemos, igual que no conocemos nuestra biología, igual que no conocemos cómo funcionamos, ¿no? En materia de lactancia, entrando un poquito más ahí, os diré que yo en los cientos, miles de mujeres que he visto, de historias que he conocido acompañadas y sin acompañar, lo que os decía antes, mujeres muy jovencitas a veces, mujeres muy mayores, con toda la variabilidad de maternidades que queráis imaginaros, siempre detrás de un problema de lactancia hay un problema de soledad. Las madres estamos solas, seguimos estando solas. La mayoría de las veces la soledad no tiene que ver solamente con no tener otra persona, sino con que la persona que tienes al lado no esté ausente o, en el peor de los casos, no suponga incluso un obstáculo, ¿no? Por aquello de que hay que ponerse de acuerdo, de que hay que trabajar, de que hay que entender, de que hay que llegar a consensos a la hora de saber qué es lo que queremos para un hijo. Y eso es tremendamente difícil y es un aprendizaje, porque no salimos aprendidos nadie y pegamos unos patinazos terribles y tenemos unos conflictos de pareja a veces tremendos. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que me parece tremenda la fortaleza que mostráis a la hora de criar solas. También me da muchísima tristeza que en un momento dado estéis tan solas, pero también es cierto que mostráis al mundo la cara de que somos capaces de criar solas y de tomar decisiones solas y que nuestro potencial está ahí. Entonces, yo con el tema de las lactancias y de ese puerperio inmediato y de destacar sobre todo eso, la plasticidad y después la soledad. O sea, el hecho de que tienes una mastitis, haces una mastitis o tienes unas grietas o tienes fiebre y no tienes a nadie al lado a veces. Y lo que es peor, si no tienes al lado, además es que te dicen, amiga, ¿qué pensabas que era esto? ¿No querías hijo sola? Pues toma, arrea. Y entonces dices, vamos a ver, ¿no? Pues eso, para las que tenemos pareja, muchas veces es, buena gana tienes de pasar por donde estás pasando. Trae aquí, te arrebato a tu hijo, me apodero de él, tú pasas a un segundo plano y yo voy a darle la solución porque vamos a darle de comer en condiciones. O sea, este tipo de cosas suceden. Por tanto, os digo que la soledad se viste de muchos colores, ¿no? En cualquier caso, el modo de criar la lactancia, los hábitos, los hábitos de juego, de sueño, de contacto, lo que genera el apego realmente es algo que en esta sociedad queda todavía muchísimo por hacer. Y sobre todo es algo que a nivel político es absolutamente invisible. Hay una opacidad, hay una que nos destruye, ¿no? Nos destruye ese potencial. Solamente deciros, porque no me voy a enrollar, creo que vuestros testimonios son mucho más interesantes y para hablar de lactancia podríamos extendernos horas y horas y horas hablando de cosas puntuales, pero sí quería un poco describiros este marco, ¿no? Este marco que creo que es común a todos y que sobre todo cuando además tenemos el inconveniente de querer criar, dando pues lo más óptimo para nuestras criaturas, a veces esto se convierte en armas arrojadizas muy destructivas en lugar de ser constructivas, ¿no? Y solamente eso, aplaudiros en vuestras fortalezas y deciros que hay gente que también somos sensibles con este tipo de
de circunstancias, ¿no? Y que aplaudimos y que nos sorprende y que nos nutre muchísimo ver de dónde venís, qué trayectos, qué recorridos tan duros y poco más, ¿no? No sé si queréis preguntarme alguna cuestión en concreto pero si no lo dejábamos, yo creo, para el final, que no quiero ocupar mucho más tiempo, ¿no? Gracias, Cris. Bueno, has introducido un marco teórico de análisis muy bueno. Yo me quedaría con una cosa que estás nombrando y que el otro día hablando con Yolanda salía también, ¿no? Hasta qué punto el tema de la monoparentalidad, sobre todo cuando es de madre, la pobreza o en este caso, como tú estás hablando, el maltrato institucional que pueda haber a la hora de un parto, de una atención sanitaria, no es tan, es porque somos mujeres madres, ¿no? Como una generalidad ahí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, yo quiero que hable Yolanda y quiero que hable María otra vez y quiero que hable María. María, cariño, ¿estás por ahí? María es una de las personas con las que montamos el Loco Matrifoco y si puedes intervenir fenomenal. Antes de María, que es madre monomarental, es comadre y ella, bueno, pues tuvo una maternidad como madre monomarental también, que ha variado, pero a María le pedí que entrara un poquito en un tema que estoy escuchando mucho repetir, que es el tema de la soledad, ¿no? El tema de la soledad en la maternidad, que no tiene por qué ser necesariamente referido a tu pareja. Lo que no sé es si puede hablar. María Jesús. Pues, Hola, sí, ¿no? Hola, sí, hola María. Hola. Bueno, pues, a ver. Lo primero, decir así que de las intervenciones que ya hubo muchas cosas así que me resonaron y así sobre todo la de María, que decía lo de que al final el tener, pues en mi caso también, como decía ella, el tener el guaje para mí sola, para mí fue como un regalo que tuve. Para mí tener al mi guaje fue lo mejor que me pasó en esta vida. Y para encima cuando me decían, madre, eso también, ¿no? Qué cabrón, todo eso. Yo nunca conecté con todo eso porque para mí solo puedo decir cosas buenas, ¿no? Porque tuve el regalo de tener al miguaje por un lado yo sola, con bueno, eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas también, pero me permitió pues criar como crié, me permitió parir en casa como decidí, me permitió dar la teta como me dio la gana. También eso, en referencia a lo que decías, yo tuve el apoyo de mi madre, tuve a amamantar desde el principio, que me ayudó mogollón, y después el Loco Matrifoco, que bueno, el Loco Matrifoco fue eso que se está pidiendo aquí, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en el Loco Matrifoco. Luego también otra cosa con la que conecté, así un poco de lo que iban diciendo, también ya eso de que en el momento en el que desde el primer momento en el que estás embarazada, ya ahí empiezan los juicios de todo, ¿no? Pon la epidural, no pongas la epidural. Yo qué sé. Ahí luego a partir ya de ahí, cuando nace el guaje, dices, no tendrá frío, no tendrá calor. Entonces, bueno, que en el momento en el que nos quedamos embarazadas, ahí ya empezamos a tener todo tipo de juicios, de autoridad, bueno, de opinión, de todo. ¿Y qué más era lo que iba a decir así de lo que decía? Bueno, también, así sobre todo de una cosa que me pasó cuando estaba embarazada, que fue así, me dio como... Tenía una ecografía y vino una amiga conmigo a esa ecografía. Esa amiga pidió el día precisamente para entrar conmigo, porque bueno, para no sé qué, y no la dejaron entrar. No la dejaron entrar porque solo podía entrar el padre. Ella, como era mi amiga, que en este caso era mi amiga, pero también podía ser mi pareja o podía ser quien fuera, no pudo entrar. Llegaron a reconocerme que si salgo a la calle y cojo a cualquier señor con bigote y digo que yo es su padre, podría entrar conmigo. Pero aquella no tendría suficiente bigote y no pudo entrar. Eso ya fue del principio del todo una cosa que, bueno, me pareció súper fuerte, ¿no? Pero bueno, ya eso fue muy fuerte para mí, ya viendo las cosas que apunté, que me contaba María de aquella época, de que, bueno, pues que no tenía ni libro, ¿no? Pues ya me parece como muy fuerte. Después, pues, ¿qué más? Bueno, eso, que
que me ayudó un mogollón en Loco Matrifoco, que sí que se ve también que sí, sobre todo noté que al estar sola también como todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Entonces, incluso dentro de la familia, ¿no? Todo el mundo, como tú estás como sola y desamparada, tú no sabes. Entonces todo el mundo te dice lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Y tienen como más autoridad sobre toda tu vida casi que tú. Y bueno, pues eso fue también otra cosa que noté. Y después eso, que también busqué, sí que buscando en alguna época encontré a Isadora Duncan y había como un grupo que quedé con algunas madres de aquí de Asturias, pero al final como que no me resonaron mucho porque estaban como en otra historia, estaban un poco en momentos de separación, más centradas pues en hablar de las situaciones que tenían con las parejas, así como que cabrón, porque no, mira, pues no, estos 15 días, en esa historia. Yo en ese momento no estaba ni para apoyar esa situación porque yo como que necesitaba otra cosa, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que me voy a extender mucho más, porque puedo empezar aquí a contar mi vida, cómo fue y cómo no fue, pero creo que más o menos está saliendo así todo. Y bueno, y sí, es verdad que hay tantas situaciones como mujeres somos, ¿no? Hay, pues eso, diferentes situaciones. Y sí que en común a lo mejor lo que sí quiero que hace falta y una red, pues a lo mejor como la que tuvimos nosotros de Loco Matrifoco, que te apoyes en ella, que puedas contar cosas, no sé, a lo mejor esa demanda. Mira Hola, cómo Marian. Mira, yo, perdonar, es que quiero contestar. dale, sí, No era sí, Isadora Duncan. Lo del grupo que tú encontraste era de solidaridad con madres solteras. Que hicimos, es que quiero, no sé, os lo puedo enviar. El primer documental que se hizo sobre madres solteras en este país se hizo en el 91. Lo hicieron profesionales del cine de León. Lo financió el Instituto de la Mujer y sale el grupo que había en Asturias, en Oviedo, de Solidaridad con Madres Solteras, en el que precisamente hablaban de eso, de los padres. Y Isadora Duncan terminamos un poco separadas porque no íbamos por ese lado. O sea, nosotros había también otra asociación que decía, al no tener padres, tienen problemas, van a la cárcel, y nosotras precisamente no íbamos por ahí. O sea, vamos, queríamos desvincularnos de todo eso del padre. Nosotros el padre no queríamos olvidar, porque para eso teníamos a nuestra hija sola. Entonces ahora, cuando tú has hablado de eso, el documental Madres, Mujeres Solas, que el instituto lo descatalogó luego, porque como reivindicábamos nuestro derecho de ser madres solas, el país nos hizo un reportaje y también lo retiró, porque no era glamuroso eso de que mujeres normales reivindicaran su derecho de ser madres solas. Esto fue en el 99 o por ahí, no gustaba. Entonces, solo eso, pero No, porque Isadora Duncan solo ha estado en León, nunca hemos tenido grupos por ahí, nunca. no, Nunca hemos salido era del aspecto de León. dentro de Isadora Duncan había como un foro, ya no me acuerdo porque esto hablo como del 2010 o Pero así. sería en la red social de Isadora Duncan. Sí, igual sí, O sea, sí, porque yo Es recuerdo que nunca en ese salimos de momento- León, de verdad, nunca hemos hecho foros por ahí ni nada, ¿no? No. Era, yo encontré a Isadora Duncan y por ahí contacté con mujeres solas en Asturias y hicimos Pero la red quedada. social que hicimos, que Exacto, la creaban las familias, tuvimos por toda España. exacto. Hicimos un foro para que las familias monoparentales se reunieran y entre ellas se buscaran, organizaran, y de eso es el foro, ¿no? Pero Isadora Duncan ahí no intervenía en nada. Sí, No Simplemente tiene, participaba en el foro. exacto. eso, no tiene que O ver sea, con no participaba, hacía el foro a nivel online. Yo no tiene que ver con Isadora Duncan. Yo me metí por ahí y contacté fue un fin de semana que me quedé con 3 mujeres. O sea, no quiero hacer alusión a vos, quiero decir, a través de vosotras o a través de la red, yo contacté con 2 personas, como si yo... Sí, pero era un foro. Intentamos hacer el primer foro virtual en España de mujeres solas con hijos. Eso, tampoco fue ni un congreso ni nada. Yo contacté, rebuscando, contacté ahí, pero no estoy diciendo en vuestro caso. Quiero decir, a través de vosotras encontré gente que estaba sola, como yo, porque yo sí que tuve algún momento en el que buscaba, pues,
alguien para quedar, así los fines de semana y estar un poco, pero no estoy, quiero decir, que no se me entienda mal. Y fue un fracaso, de verdad. La red al final parecía que iba muy bien. Incluso hicimos una quedada en el 10 en León con mujeres de toda España, pero al final como eso, somos tantas y de Eso, tantas claro. ideologías y tal que decidimos cerrar el foro. Yo me acuerdo de haber hablado en su momento con María, porque bueno, María y yo con Locomatrifoco desde el principio, pues había muchas familias que tenían, que había 2 personas adultas a cargo y nosotras no, y yo recuerdo, porque además alguna otra asociación y yo decía, yo es que madre sola, yo sola no me veo. Yo sola no me veo, ¿no? Que es un tema que hemos nombrado aquí tangencialmente, ¿no? Madre sola, ¿por qué? Porque el padre es tan importante, como dijo María, ¿no? Una persona con bigote es tan importante. Bueno, pues yo no me sentí nunca madre sola, sí me sentí familia monomarental. Y una cosa que ha nombrado María, y yo me vais a perdonar, pero por mí yo no corto a la una porque quiero escuchar a Yolanda y a María, pero una cosa que ha nombrado María es el tema del sostén emocional. El sostén emocional. Ella ha dicho tener a alguien con quien hablar. Y yo creo que este es un tema que como madres, que también lo ha nombrado Aranzo y lo hemos nombrado un poco de refilón, el tema del, no, a mí que me equiparen con familia numerosa y que me cobren la mitad en todo me vendría fenomenal, porque yo tengo que producir 2 sueldos para llegar a fin de mes, por decirlo de alguna manera rápida, ¿no? Pero el tema de la emoción y el tema del tiempo, que también lo estamos nombrando, eso cómo se puede solicitar ese apoyo institucional. Bueno. Yo quería hacer un comentario, si me dejáis, sobre este último tema, que Petra, la asociación, está participando en las mesas de cuidados que está organizando el Instituto de las Mujeres, y quería hacer una referencia brevísima. Sí, porque tenemos a Yolanda y a María, sí. Sí, que es que en la última mesa, que se habló precisamente de la infancia, el grupo de expertas de la mesa presentó un informe con argumentos en contra de aumentar el tiempo de permiso de las familias monomarentales. Lo traigo a colación por lo que hablamos del tiempo, ¿no? De demás. Entonces, ¿por qué? Porque, con esta lógica, ¿no?, que hay actualmente de los permisos, no pueden permitir que haya madres, o sea, que mujeres tengan más tiempo de permiso que hombres, porque eso no encaja dentro del concepto de igualdad actual. Y por otro lado, porque consideran que si las madres monomarentales tuviésemos derecho a más tiempo de permiso, pues nos contratarían menos, ¿no? O sea, tendríamos más problemas para acceder a empleo. Mucha tela para cortar. Nos parece una locura. Bueno, esto. vamos a retomarlo luego, Sabela, porque yo no quiero dejar de gracias. Es muy importante porque además está ahora mismo encima de la mesa. Yolanda, que está en Isadora Duncan y en el Observatorio de Familias Monoparentales, tenéis la palabra ahí, dale. Bueno, intentaré ser breve porque ya con la hora que es y todo tampoco quiero que haya mucho, así que tocaré todos los temas como un poco con pinceladas. Déjame preguntar una cosa, si no te importa. Voy a poner, ¿Tenéis algún problema en que alarguemos? Esto nos pasa mucho, Yolanda. Yo personalmente no. ¿Tenéis algún problema en que alarguemos las personas? ¿Me podéis poner por el chat? Yo me quedo un cachito y me tengo que ir, pero bueno, pues ya está. Vale, Yolanda, en principio alargamos un poquito. Venga, dale. Vale, pero de todas formas, ya dada la hora, intentaré ser breve y no extenderme todo lo que pensaba. A ver, como María ya os explicó antes, Isadora Duncan nace en el 84 de forma oficial, porque ya se había hecho el germen de la asociación desde el año 83, aunque no había habido un registro como tal. Desde ese momento siempre se ha trabajado por y para las familias monoparentales, en muchos casos, y es por la razón por la que surge el observatorio, porque después de todos estos años de experiencia, 40 ya, pues nos hemos dado cuenta de que muchas veces hablamos de las cosas, pero no podemos demostrarlas. Es como si hablas en la barra de un bar con tu amiga o tu amigo y comentas, pasa esto, no pasa, pero bueno, no deja de ser tu opinión. Desde el observatorio lo que se pretende es que esas opiniones estén fundamentadas desde el estudio y desde la observación, porque una cosa es ver la realidad que te rodea, otra cosa es mirarla, que muchas veces no la miramos, y otra cosa es observarla,
que te hace hacer un análisis de esa realidad, comprobar si lo que tú opinas es cierto, que a veces nos podemos equivocar, en la mayoría de los casos no ha sido así, y trasladarlo, pero trasladarlo con la objetividad de unos argumentos basados en un estudio real y con datos. Hablando de datos, nos encontramos con un gran problema, y el primero es que casi no hay datos, lo cual ya es un dato en sí mismo, porque somos un colectivo muy sobreestudiado. Todo el mundo habla de nosotras, pero cuando te pones a buscar datos de verdad, por ejemplo, en la encuesta continua de hogares del INE, resulta que hay casi 2 millones de hogares monoparentales en este país, de los cuales más del 80% son mujeres, pero esos hogares no son familias. Es decir, si una mujer vive con su hijo en casa de sus padres, no está incluido como familia, como hogar monoparental, porque vive con sus padres. Con lo cual esos datos, es un breve ejemplo, con lo cual los datos reales que aparecen en el INE no son falsos, pero son incompletos. Hay muchas también que por cuestiones económicas están compartiendo pisos con otras familias de otro tipo, pero al no ser hogares independientes no se consideran ni se contabilizan como tal. Con lo cual, el dato oficial en España son casi 2 millones de nuestros hogares, que no es cierto porque hay muchas más familias. Además, más del 80% la persona que los dirige es una mujer, con lo cual ahí añadimos otro tema, y es la perspectiva de género que debería darse a nuestras familias, porque por el mero hecho de ser mujeres tenemos techos de cristales en nuestros trabajos, tenemos peores jornadas laborales, una brecha salarial importante. Bueno, no me voy a extender porque esto daría para otro debate, pero que también hay que incorporar una perspectiva de género a todo lo que trate de cualquier familia en general y de las nuestras en particular, porque si mejora la situación de las mujeres, sí o sí mejora la situación de nuestras familias. Entonces, bueno, el observatorio ha nacido con esa intención, con estudiar de forma objetiva la realidad que nos rodea para poder plasmarlo con datos y con argumentos reales, y así poder exigir, como lobby político que pretendemos ser, la actuación de nuestros representantes públicos que deberían preocuparse un poco más de nuestra situación. Entonces, bueno, el observatorio surge y empezamos a estudiar un poquito, como digo, la realidad, ¿no? Y nos encontramos, en primer lugar, con un análisis exhaustivo de la prensa de que se habla permanentemente de nuevos modelos de familia. Y yo me pregunto qué nuevos modelos de familia somos nosotras. No sé, como comentaba María antes, existimos no desde que el mundo es mundo, pero sí desde que el mundo decidió que había unos vínculos legales que hacían que unas familias fueran buenas y otras no fueran aceptables. Entonces, a partir de ese momento, las familias monomarentales ya existen, o sea, siempre han existido hijos fuera de ese matrimonio legal y demás. Porque no nos olvidemos que, aunque nos lo quieran vender así, la típica familia de padre, madre y niños muy bien vestidos y muy guapos de película de Hollywood de los años 60 no es ni de lejos lo que representa la sociedad en realidad. Y entonces es lo que nosotras intentamos hacer ver, que no es la realidad. Sí es el modelo socialmente aceptable, el que siempre se ha considerado como bueno, el que entre comillas no se juzga, que también se juzga, sobre todo si hay que juzgar a la parte mujer de la relación, ¿no? Pero bueno, ese modelo a priori tiene unas ventajas sociales que otros modelos, como es el de nuestras familias, no tienen. A nuestras familias siempre se nos ha juzgado, siempre se nos ha escondido. Y bueno, ahora con el avance histórico, que efectivamente se ha mejorado, si decimos lo contrario, mentimos, pero como también comentaba María y habéis comentado varias de vosotras, rascas un poco y vamos, aparecen los prejuicios que ha habido siempre sin ningún género de duda. Entonces, bueno, respecto a esos nuevos modelos familiares, hemos publicado un escrito en el Observatorio Estatal de Familias Monoparentales que habla sobre ello y, por ejemplo, y como dato, eso se me olvidaba comentároslo, este 8 de marzo hicimos un análisis de todas las noticias que habían salido por el día 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional. Desde todos los colectivos feministas, o sea, incluso desde los colectivos feministas,
solamente encontramos un manifiesto, no recuerdo ahora la ciudad en la que fuera, que simplemente se nos nombró como parte vulnerable de la sociedad, pero tampoco se reivindicó ninguna medida hacia nuestras familias ni nada, con lo cual ni tan siquiera el movimiento feminista nos tiene en cuenta y somos más familias, pero como mínimo casi 2 millones de hogares con un 80% dirigidos por mujeres. Creo que sería algo que tendría que cambiar. Entonces luego pasamos ya al problema que significa decir qué es una familia monoparental o monomarental. Porque una familia monomarental, ¿cuál es la característica especial? Que hay una sola persona adulta que se ocupa absolutamente de todo en el hogar, en la familia, en la casa, en todo. O sea, es problema económico, problema de conciliación, problema de absolutamente todo. Depende de nosotras y somos las que lo tenemos que solucionar. Eso en principio define una familia monomarental, pero ¿qué ocurre? Que eso no es así a nivel legal. De hecho, a nivel legal ni tan siquiera hay una definición como tal, porque el reconocimiento de familia monomarental existe en muy pocas comunidades autónomas. Hay 6 comunidades autónomas a nivel estatal que tienen reconocido el carné de familia monoparental, pero ¿qué ocurre? Que en cada una de esas comunidades las condiciones para ser familia monoparental son diferentes. O sea, podemos ser familia monoparental en Aragón y no serlo en Valencia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y aparte ya de eso, que tenemos muchísimos condicionantes que hacen que muchas familias no lo sean. Por ejemplo, una familia en la que haya habido un divorcio, pero el padre exista y haya abandonado completamente sus obligaciones como padre, hacen que absolutamente todas las responsabilidades recaigan en la mujer. Pero ¿qué ocurre? Que existe ese padre. Entonces tú cuando vas a pedir una ayuda, cuando vas a pedir algún tipo de cosa, lo que te dicen es que demandes primero al padre. Porque si hay una pensión reconocida, da igual que sea de 25 euros, tú ya tienes esa pensión reconocida. Entonces, bueno, lo que acaba haciendo es que las familias monoparentales vivan judicializando su vida porque lo tienen que reclamar todo vía juzgado, lo cual implica que en muchos casos se puede hacer. Sí, bueno, que también hay una violencia económica institucional, aparte de todo, aparte ya del propio reconocimiento extraño que hacen de nuestras familias, institucionalmente pues sufrimos violencia económica e institucional de casi todos los tipos que se os puedan ocurrir, seguro que la sufrimos. Entonces, el tema de que es una familia monoparental, tenemos ese problema para definirlo. Si no estamos definidas, no podemos reclamar nada, porque ¿quién nos reconoce como tal? Yo voy a reclamarte a ti y me dices que sí lo soy, pero voy a reclamar en el otro ayuntamiento o en la otra comunidad autónoma y ya no soy familia monoparental, con lo cual no tengo derecho a pedir eso. Que lo que comentabas tú antes del carné, efectivamente, si a mí me hacen un descuento en una tasa, pues bienvenido sea. Pero vamos, que a nivel público hemos hecho un estudio sobre el carné de familias monoparentales en las distintas comunidades autónomas que está instaurado y sorpresivamente, bueno, no tan sorpresivamente, desgraciadamente, hemos encontrado que no hay ni una sola partida presupuestaria, ni una, ni directa ni transversal, que se dirija hacia nuestras familias, con lo cual a nivel público nos preguntamos si sirve para algo aparte de ser un marketing político y decir que se ocupan mucho de nuestras familias. Por otra parte, si de verdad hubiera sido un éxito el carné, lo hubieran publicitado en todos los sitios y demás. ¿Cuál es la única publicidad? En algún sitio al principio del todo podían decirte han solicitado el carné 1000 familias monoparentales. Esa es la única información que se ha obtenido, el único resultado y el único estudio sobre la público, quiero decir. Ahora también está el de Isadora Duncan que hemos hecho y que demuestra que no hay ningún éxito en el carné como tal. Luego para no extenderme mucho, porque si queréis leer el estudio está colgado en la página del observatorio y podéis acceder a ello. También se ha estudiado el tema de las desgravaciones que todo el mundo dice que se nos da como familias y demás. Vale. Si tú te pones a estudiar el número de familias monoparentales que tienen derecho a ese tipo de desgravaciones, si no recuerdo mal la cifra era como 3.000, ¿no, María? 3.370. 3.370 o 70. Quiero decir que se legisla
para 3.370 familias, aunque lo venden como que fuera a afectar a los 2 millones de familias que aparecen en la encuesta continua de hogares. ¿Sí? Claro, y condiciones que tienen que estar trabajando, que tienen, o sea, no... Porque ya aparte de ese número de familias, si no estás trabajando y no presentas el IRPF, tampoco puedes acceder a las desgravaciones, con lo cual, pues en fin, la verdadera utilidad, ninguna. Repito, marketing político puro y duro, y mirad cómo nos ocupamos de vosotras y ya está. Después también había comentado Sabela el tema de los permisos dobles para las familias monomarentales y tal. ¿Cuál es el tema? Pues que esto vuelve a judicializar nuestra vida. Primero, durante todo el año hacemos un análisis exhaustivo de toda la prensa a nivel nacional, bueno, de todos, desde periódicos nacionales, locales, internacionales, de todo, pero bueno, en el estudio estatal nos dirigimos a lo que es la prensa nacional. Pues este año prácticamente todos los artículos que salen sobre no todos, pero a lo mejor el 80% sí, se dirigen a decir que nuestras familias duplican los permisos de maternidad que asumen los del padre. Vale. En casi toda España esto va yendo en ese sentido. Es decir, como no hay una ley expresa, hay sitios en los que dan 32 semanas, hay sitios en los que dan 26 porque hay 10 que como el padre y la madre los disfrutan juntos no se pueden duplicar, pero bueno, van avalando que para beneficiar al niño o a la niña, que sí, que ese bebé pueda tener el cuidado de una persona adulta de su familia durante más tiempo. Vale, perfecto. Pero es que ahora, en el último mes y pico, en Navarra, han salido 3 sentencias que niegan el derecho de esas madres a disponer de esos permisos. ¿Esto qué significa? Significa que dependemos totalmente del libre albedrío judicial, porque como me imagino que sepáis todas, en España la ley es interpretable por quien ejerce la justicia, que son los jueces y las juezas. Si el juez o jueza que te toca en cuestión tiene una mente ligeramente abierta y entiende el planteamiento que tú le estás poniendo, perfecto, te lo va a dar. Si no, te quedas sin él y ya está, porque no hay una ley que lo avale. Problema aparte, lo que comentaba también creo que fue Sabela, que tú esto si lo tienes que judicializar totalmente, porque claro, es que para pedirlo tienes que ir al juzgado y solicitarlo, porque como no hay una ley de familias monoparentales, pues no podemos solicitarlo sin más. Esto se une con la reivindicación, para deciros que desde los comienzos de esta fundación, en primera asociación, siempre se ha reclamado la existencia de una ley de familias monoparentales. Creo que casi 2 millones de familias, de hogares, perdón, que son muchas más familias, avalan que se pudiera legislar por y para nosotras, digo yo, no sé. Entonces siempre lo hemos pedido. Además, en el año 2010, creo recordar, 2009, perdón, se empezó con una recogida de firmas, que conseguimos miles de firmas, para hacer una ley sobre nuestras familias. Además, se hizo incluso un diseño acorde a lo que eran nuestras necesidades en el 2010, que probablemente se ajusten casi al 100% con las necesidades que tengamos en este 2022. ¿Cuál es el resultado? Pues que va a haber una ley de familias en la que solamente en un artículo, 1, dicen que las familias monomarentales de 2 hijos, perdón, porque las de 3 ya eran familias numerosas, vamos a ser familias numerosas. Vale, perfecto. Pero lo que volví a decir yo antes, no sabemos qué número de familias son esas porque no hay datos. Y como ya dije antes, la falta de datos es un dato en sí mismo. Quiero decir... ¿Qué Hacienda quita los datos que da de las también, es verdad. Desde aquí se hacían estudios sobre las desgravaciones fiscales, el número de mujeres que podían acceder a ellas como familias monoparentales y demás, y desde que nosotras lo empezamos a recurrir, casualmente han desaparecido esos datos de Hacienda. No sabemos si tiene algo que ver datos. o no. O sea, hace años se estudiaba, cuando empezaron el tema de las desgravaciones a familias monoparentales y demás, sí. Desde aquí se hacían estudios, se hacían escritos, se hacían reclamaciones, diciendo que no afectaban a suficiente número de familias. No, a ver, las declaraciones fiscales, perdonad que interprete, llevan una trampa. Sí. Solo puede acceder a ellas cuando los hijos e hijas no tienen pensión de alimentos. En este país, solo las madres solteras, sin otro progenitor, que no olvidemos las parejas de hecho,
no tienen el derecho de pensión de alimentos, con lo cual se vendió que iba a 180.000 familias, no sé qué, no sé cuántas, a 3.000 y pico. Entonces Hacienda hacía por sesgo de género datos de quién hacía la declaración conjunta como familia monoparental, que hay un dato muy curioso, lo hacían de familias monoparentales 40.000, de esas 40.000 casi era la mayoría hombres, y la diferencia que había en patrimonio y en ingresos de hombres a mujeres era bestial. También la ha eliminado Hacienda. En las desgravaciones, los datos que daba sobre qué familias accedían también lo ha eliminado. Entonces nos encontramos que es dificilísimo poder demostrar la realidad que viven nuestras familias. Y sí, se legisla para la monomarental. En el carné igual, en el carné ninguno cuenta el arco de la monoparentalidad. Y si alguno lo cuenta es en la pobreza absoluta, como Cataluña o en eso. En los demás no, porque bueno, queda muy bien un marketing de verdad, pero que no sirve para nada. Trocean al colectivo, dice, aquí entran estas que tienen que cumplir esto, aquí entran estas otras que tienen que cumplir esto. Hacen una criba de nuestras familias y dicen esta es la que vale y esta es la que no vale. Un clasismo puro y duro, para mí. Bueno, y continuando con el resto, hay unos cuantos estudios colgados que tampoco voy a hablar de todos porque es que si no, no acabamos hasta mañana. Entonces también hablamos del tema de la conciliación, que obviamente recae solamente sobre nosotras, que además hay un colectivo importante en general en el país, pero que en el nuestro todavía más, que trabaja en el sector servicios y que nuestro país es básicamente un país donde la mayor parte de la gente trabaja en el sector servicios. ¿Qué quiere decir? Que cuando las madres de nuestras familias tienen más trabajo es cuando los niños y niñas están fuera del colegio y tenemos la obligación de hacer malabares y macramé y lo que queramos, porque para conseguir esa conciliación es complicado. El poco tiempo libre que tenemos, de libre tiene bien poco y no tenemos un ocio que nos permita mentalmente descansar. Entonces también nosotras abogamos por el ocio sano y la salud mental para las madres, porque realmente la sobrecarga que tenemos, con todas las responsabilidades que tenemos, pues no solamente es tener tiempo libre, sino tiempo libre de calidad que podamos compartir con nuestros hijos e hijas. Y luego ya por otra parte también hemos hecho estudios sobre el lenguaje, porque nos parece muy importante. El uso del lenguaje no es gratuito. Entonces, como nos ven, nos nombran, y como nos nombran, nos ven. Al final, casi siempre cuando hablan de nuestras familias, hablan de familias que están excluidas socialmente y que somos pobres. Yo no discuto que haya problemas económicos, pero los tienen nuestras familias y los tiene el resto de la sociedad. Nosotras tenemos una característica especial, que es que estamos solas frente a asumir todos esos problemas que se nos presentan. No podemos compartir ese problema, por decirlo de alguna manera, pero los problemas los tiene todo el mundo, porque además en una familia biparental, si también se quedan sin trabajo, en lugar de repartir, vamos a poner solo con un hijo, entre dos reparten entre tres, con lo cual el nivel económico todavía sería menor. Pero permanentemente se habla de nosotras desde la pobreza y desde la exclusión social, lo cual hace que se produzca un estigma sobre nosotras y mucho peor sobre nuestros hijos e hijas, que ya se les mete en la cabeza, porque es que si permanentemente te obligan a pensar en ello, ya crees que vas a ser pobre siempre, que vas a ser excluido siempre, que no vas a poder optar a otra cosa nada más que a la pobreza y a la exclusión social. Y luego también en cuanto al lenguaje, que sí que consideramos que es importante, nosotras personalmente creemos que diferenciar entre maternidad por elección y por no es del todo correcto, porque consideramos que la maternidad siempre es una elección. Lo que puede ser un accidente o puede ser otra cosa, puede ser el embarazo, que se planee o no se planee. 20.000 historias, pero toda madre que tiene a su hijo en sus brazos lo hace por decisión propia y porque lo elige así. Entonces, bueno, eso, que el lenguaje consideramos que es importante. Bueno, cada quien se define como quiera, eso por supuesto, pero que nosotras consideramos que la maternidad siempre, absolutamente siempre, es una elección que además, si se puede hacer en solitario, te quita muchísimos problemas, que desgraciadamente ojalá no fuera así, pero lo es. Y bueno, pues tendría muchísimas más cosas para contaros, pero dada la hora que es, tampoco quiero enrollarme mucho más porque habrá otras personas que quieran hablar.
Y nada, si tenéis alguna duda y por lo demás, pues un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias, Yolanda. Vaya sprint. Yo quiero agradecer muchísimo que hayáis venido y yo tengo preguntas y bueno, ya sabéis que podéis levantar. Voy a poner la vista de galería. Ya sabéis que cuando pongo la vista de galería pues se graba la cara de todo el mundo, pero así veo si alguien levanta la mano, que ponga la cámara o levantáis la manita o cogéis el micro. Yo me parece que el trabajo que hacéis es ingente y es sabio, ¿no? Y sí que tengo un par de preguntas. Bueno, me ha encantado cómo has terminado. El lenguaje es muy importante y hemos nombrado a los niños. Yo pedí un par de testimonios a criaturas, a hijos, hijas de madres monomarentales que me los grabaran para ponerlos hoy, ¿no? Porque sé que, pero bueno, es que podríamos estar semanas hablando de estas cosas. Y en el caso de mi hija, pues no se lo pedí precisamente por lo que acabas de mencionar, Yolanda, por no crear una etiqueta que ella pues no tiene. Y si la tiene con alegría. Y bueno, pues es que es verdad, estamos con esta cosa de que, hombre, yo tengo matrimonios cerca de mí que dices, qué maravilla, qué guay, y otros que dices, mira, estoy mejor yo como estoy, y tengo amigas que me dicen, vaya suerte que tienes, ¿no? Muy importante, el tema de los datos y el tema de la desaparición de los datos me parece una caña. ¿Cómo hacéis para recoger los datos? ¿Qué procedimiento tenéis para recoger los datos? ¿Cómo se puede apoyar esta recogida de datos? ¿Cómo nosotras, cada una desde su colectivo o desde su propia individualidad, puede apoyar en este lobby? ¿Cómo se puede? Porque me parece que estáis como liderando una cosa muy importante, que es visibilizar la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar en este proceso? ¿Qué haría falta? ¿Y qué son dos ruedas, ¿no? ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo pedirle a las instituciones, ¿no? A través de colectivos o de mí misma, o de unas firmas que yo también firmé en su momento. Sí. Bueno, pues nosotras básicamente lo que hacemos es un estudio permanente. Además, ahora a nivel tecnológico se nos simplifica bastante el trabajo, porque hace años que María lo hacía igual, pero tenía que ir a los archivos correspondientes, buscar la documentación era mucho más complicado. Hoy se puede acceder a través de Internet a prácticamente toda la información y a toda la búsqueda. Por ejemplo, las noticias de prensa son muy clarificadoras porque ves en qué comunidades autónomas tienen más interés, en cuáles no, a nivel estatal de qué se habla, de qué no se habla. Gran parte de los datos se obtienen a través de los estudios que también hay ya publicados, porque bueno, lo que pasa es que los estudios en sí mismos también nos enseñan mucho. Por ejemplo, pues el año pasado, no quiero nombrarlo, ¿no? Pero hubo un estudio sobre precisamente la pobreza y la exclusión social de las familias y fue un estudio que tú realmente, según lo leías, decías, madre mía, 900 mujeres han participado en la encuesta. ¡Wow! Esto tiene importancia y demás, ¿no? Pero es que esas 900 mujeres eran personas que habían acudido a la fundación, asociación y demás que lo hizo. Si tú ya de mano vas a una fundación o a una asociación, casi seguro que tienes una necesidad, por lo tanto ya tiene un sesgo de partida. Una fundación de trabajo temporal. Sí. O sea, vamos a una empresa de trabajo temporal que hace estudios de las monoparentales todos los años que acuden a ella. Entonces también, bueno, pues leyendo todos esos estudios, analizándolos, una cosa es leerlos y otra analizarlos, vas consiguiendo información y vas viendo desde dónde pueden a lo mejor también haber obtenido encuestas y datos y analizas la fiabilidad de esos datos. Por ejemplo, pues ahí es para contrastar un poco. Si tú a mí me estás vendiendo, sois pobres y sois excluidas socialmente, vale, 900 mujeres, pero todas se habían dirigido previamente a un sitio que ofrece ayudas, con lo cual, claro, no es que te encuentren por la calle y te digan, oiga, ¿es usted familia monoparental? Le queremos hacer unas preguntas. No, es gente que ya de por sí sabes que va a tener una necesidad porque va a pedir ayuda por esa necesidad. Entonces, bueno, pues analizando los estudios que ya están publicados, analizando las estadísticas oficiales que hay, que en muchas ocasiones lo que nos hace ver es que el hecho de no haber datos es un dato ya en sí mismo, por cómo nos estudian, por cómo nos ven y por cómo se interesan en nosotras, y sobre todo pues leyendo todo lo que aparece sobre nosotras, tanto a nivel de prensa como a nivel de estudios, y intentando hacer un análisis lo más profundo que es. Y luego también, y esto sí ya sin más, hablando con la gente. Es decir, este foro a mí me está dando información, porque siempre de todo el mundo aprendes algo. Entonces, un dato que da una persona y siempre una escucha activa y ya de formación profesional, que vas por la calle
y ves cómo se comporta pues una mujer con su hijo y oyes una conversación y dices, uy, voy a investigar esto que me ha llamado la atención y nunca lo había previsto. Ya llega un momento en que es tanta la deformación profesional que vives mirando situaciones puntuales que encuentras por la calle a ver si son puntuales o generales. ¿Cómo podéis ayudar? Pues a lo mejor con vuestros propios testimonios, no necesariamente a lo mejor para publicarlos, pero sí para saber nuevas líneas de investigación. Os podéis poner en contacto conmigo siempre que queráis. Tenéis los datos en la página web de la Fundación y yo siempre estaré dispuesta a hablar con cualquiera de vosotras, que me contéis cualquiera de vuestras experiencias. Es que es lo que decíamos antes, el arco de la monomarentalidad es tan amplio y cada una ha entrado desde un sitio totalmente distinto que hablar de generalidades es una equivocación, creo yo. El principal problema que tenemos nosotras, perdonar que me meta aquí, ya es la costumbre, es que no nos consideramos familias, sino que es una situación personal que cada una va, y el problema es las ayudas sociales y tal, que los políticos es lo que han cogido, como que solo queremos ventajas por ser monoparental, y olvidamos que tenemos que crear nuestra ideología de familia, que no es una cosa transitoria, de decir, ahora que me den todo y después ya veremos, porque eso entra en la leyenda que existe sobre nosotras a nivel europeo de que vivimos de las ayudas. Voy a dar una anécdota que alguien ha hablado de la mesa de los cuidados y de eso en la que yo estoy. El año pasado el Ministerio de Derechos Sociales y eso hizo un seminario sobre países en Europa y España de las familias monoparentales. En ningún sitio existe nada para nosotras, somos condenadas en todo. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y es que la representante de Francia, que hablaba muy bien español, dijo que no iban a hacer nada para nosotros, y mucho menos porque yo ya lo había oído más veces en París, lo he oído en Dinamarca, porque nosotras nos dedicamos a estafar, engañamos. De hecho, habían creado una agencia contra todo. Las palabras que ella utilizó fue: allí sabéis que en Europa somos familias solteras, todas. No existe lo de aquí, de separada, divorciada, que también a la hora de trabajar es mucho mejor eso, pero bueno. Entonces ella dijo, hemos descubierto que las madres solteras engañan, estafan a Hacienda, porque, por ejemplo, cuando cobran la pensión de alimentos no la declaran en Hacienda, con lo cual no vamos a hacer nada para que sigan engañando, porque esa es la realidad de las monoparentales. Además están sobrerepresentadas, apenas existen y tal. Entonces yo, la única que en el chat de eso, porque bueno, a veces para hablar así en un sitio que mucha gente me costa, nadie protestó, nadie dijo nada, solo mi compañera y yo, la Cristina, pusimos: ¿qué políticas feministas ya saben nosotras van a salir de aquí si se nos acusa ya de estafadoras? O sea, si partimos que se nos... De hecho, quien estudie nuestra historia fiscal lo ve. Se nos ha ido quitando más porque somos estafadoras, porque vivimos del Estado. Y eso es ahora, no es del siglo pasado, esto es ahora, esto fue el año pasado. Entonces, y nos engañan, sí, va a haber una ley, que yo sé que es difícil y que hay que tener para cogerla, contestar todo el marco de la monoparentalidad. Entonces han decidido eso, trocearnos y vender. Clasismo puro y duro, vender, porque sabemos que las desgravaciones fiscales solo benefician a los que más ganan. Las cosas como son. Sí. Entonces han decidido eso, ¿sabes? Para los que más ganan. Y la pobreza moderada, llevarla a la pobreza absoluta. Y no existe. ¿Y para qué voy a legislar? Porque se nos... antes era por familias el INE. Se hacía por familias, que Isadora Duncan luchó y lo consiguió defender. Dice, porque muchas vivíamos con nuestra familia. Pero un día, en la época de Zapatero, una muy feminista decidió eliminarlo y hacerlo por hogares. Yo el día que lo vi en el boletín oficial, digo, los han eliminado porque algo que no existe no se legisla. Y ese es nuestro problema. Y yo, antes de terminar, porque me voy a ir, yo quiero lanzar una. Lo de la semántica y la monoparentalidad. ¿De verdad nos está beneficiando a las familias monoparentales la semántica de la monomarentalidad, que nos lleva total y absolutamente a la pobreza, mientras la monoparentalidad, que no es de hombres, se está llevando a los hombres y se les presenta como los buenos y los representantes de la nueva monoparentalidad? Pensarlo, que aquí también hay estudios, que yo me estoy planteando lo de la semántica que se utiliza con nosotras,
pero para llevarnos siempre a la pobreza absoluta de las mujeres. Y de verdad, muchas gracias, un placer Que te haber tienes que estado ir, con os vosotras. tenéis que ir. Bueno, a mí se me quedan, os dice Eva que qué reflexión más importante hacéis sobre cómo nombramos la maternidad. Muchas gracias. María dice, claro, tienes que cuidar a los niños de quien te paga y no puedes cuidar a los tuyos, en referencia a cuando Yolanda estaba hablando, que os tenéis que ir, se nos quedan muchas cosas. No, ella puede No, seguir. yo puedo seguir, no hay Ah, ningún problema. Soy yo que tengo que ir a hacer compras, no soy yo. Vale, yo sí quería decir, en cuanto a este tema de participar, de cómo podemos apoyar, María, yo lo que entiendo es que hubo un momento con la llegada de la democracia que se luchó, que luchasteis, y que hubo una especie de mejora y empezó a haber datos y empieza a haber cosas, y que ahora de repente, quizás desde ese momento, por poner algún momento que has nombrado, ¿no? Que es que cuando desaparece la segregación de datos por familias y aparece hogares, y se están quitando cosas. Lo que decís de la desgrabación, yo me lo suponía, pero claro, cuando ves los datos es una caña, ¿no? Una cosita, se puede ser socia de Isadora Duncan y se puede hacer algo a nivel territorios que no sean León, porque yo sé que la asociación es estatal, pero claro, estáis basadas en León, para apoyar todo esto. Y segundo, ¿qué trabajo nos pediríais a otros colectivos para unir, teniendo en cuenta que somos colectivos que trabajan con la maternidad en general y no solamente con madres monoparentales o monomarentales? Me encantaría hacer un día una charla sobre la semántica. ¿Qué se puede hacer desde los colectivos porque yo, tal y como lo veo ahora, y lo decís muy claro, si no hay datos somos invisibles, y este empeño del observatorio me parece que hay que apoyarlo, ¿no? Sí, a ver, es un proyecto de nueva implantación, con lo cual, bueno, ahora muy conocido no es. Esperamos que lo acabe siendo porque creemos que el trabajo merece la pena. Y aparte de que ahora estamos a nivel nacional, pero nuestra intención es implementarlo a nivel europeo y en su momento también a nivel mundial, porque hay muchas realidades de la monoparentalidad en el mundo que a lo mejor las personas que vivimos en el primer mundo no las entendemos del todo, pero aquí muy cerca de nosotras hay mujeres que si tienen un hijo de soltera van a la cárcel y no está tan lejos. Entonces, bueno, hay distintas realidades que hay que tener en cuenta, pero bueno, hay que ir dando paso a paso porque si corres mucho a lo mejor no llegas. Entonces hemos empezado por el observatorio estatal. Como ayudas, pues si simplemente detectáis necesidades, aunque nosotras las hayamos detectado, nunca está de más que nos lo digáis porque a lo mejor no lo hemos hecho. Entonces, cualquier información que nos hagáis llegar, cualquier pues participación en un foro como este, donde se oyen múltiples argumentos y múltiples, múltiples testimonios. Mira, perdona, es que yo me tengo Sí, se tiene que... Os va a hablar, mira, el año que viene vamos a tener una reunión europea para hacer una campaña política aquí en León, ya os invitaremos. Y queremos diseñar una campaña política a nivel europeo, porque esto no es solo de aquí, para lanzar nuestra, pero para eso yo diría ideología de familia, y a mí se me ocurren muchas cosas, datos de registros de nacimiento que no sabemos cuántos nacen, no de madre soltera, que es lo que dicen siempre, que la mayoría son de parejas de hecho, sino de madres solteras sin ningún otro progenitor, y para también saber conocer el arco de la monoparentalidad que tenemos. Se me ocurre, y ahora de verdad ha sido un placer hablar con vosotras. Gracias, María. Y perdonad, si he ofendido a alguien o tal, no he querido... No, mujer. Respeto, no, pero como a veces soy tan vehemente... y otra cosa, que veo la de la salud. Y una lanza para las mujeres emigrantes raciales. Están sufriendo a la hora del parto y de la luz. Yo esto también lo he visto cuando teníamos nuestra casa de acogida, y creo que debemos de haber un apartado para que entren. Son nuestras hermanas, nuestras compañeras raciales, y tenemos que ser solidarias y abarcar a todas. Dar una lección al resto de colectivos, de familias. Nosotros vamos a intentar amparar a todas, ser todas en una. Y muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, yo he puesto la web de Isadora Duncan en el chat, porque me parece importante. Ya sabéis que cuando acabamos estos encuentros siempre hemos encontrado puntos sobre la gestión del tiempo de la salud, el tema de los juicios que todavía se dan, la invisibilidad por parte de las instituciones,
qué tipo de ayudas están pidiendo, que ni siquiera tenemos acuerdo entre nosotras y hay cosas muy contradictorias. Una cosina solamente, claro. en cuanto a las ayudas, desde Isadora Duncan siempre hemos intentado, efectivamente, si una mujer necesita unas ayudas, ayudarle a tramitarlas, pero nuestra idea principal, y siempre trabajamos por ello, es que esas mujeres sean capaces de vivir de forma independiente su vida y sin necesidad de ayudas, porque no las queremos dependientes de los sistemas sociales. Las queremos independientes realmente para que puedan tomar sus decisiones y tener una vida digna, no acostumbrarse a sobrevivir. Entonces, sí tengo llaves, María. Perdón, es que María se iba a ir. Entonces eso, básicamente que siempre luchamos por la independencia de nuestras familias. Que sí, que en un momento puntual se puede necesitar una ayuda, perfecto. Pero no creemos en la caridad, en vivir de pequeñas ayudas. Queremos en la justicia social, que es a lo que tienen derecho todas nuestras familias. Perdón por haberte cortado. No, me parece estupendo y yo sé que tenemos ahora esta sensación que hay que ir cerrando. Ya ves que nadie se va porque están saliendo cosas muy interesantes. Bueno, una de las cosas que tiene también detrás ahora mismo Yolanda es esto de educación financiera familiar y pobreza energética. Yo os invito a todos a entrar en la página web y ver todo el trabajo que están haciendo y sumaros desde vuestros colectivos o a nivel individual. Cris, ¿estás diciendo alguna cosita? Cuenta. Creo que se está despidiendo. Vale. Sí, muchas gracias. Es que tengo que marchar y me queda como un 10% de batería. Muchísimas gracias, Cris. Me ha encantado lo que has dicho. Ha sido un placer y deciros otra cosa. Todos los años se hace un foro de maternidad de Vía Láctea. Bueno, ya lo conoces. Me parece que tenéis muchas cosas que aportar. Este año yo estaré más alejada de la organización porque, bueno, están siendo un año un poco duro para mí a nivel de salud. Vaya. Pero nada no sea salvable. Hierba mala nunca muere. La cuestión está en que deciros que voy a comentar un poco con el núcleo que está ahora trabajando el próximo foro para que sean conocedores de vosotras, ¿no? Sí que tuvimos en su día a Carolina Dobrinsky, que es miembro de una asociación de madres solteras por elección, me parece que se llama, que es de Madrid, y sí que nos hizo ahí un testimonio también, una aportación en uno de los foros, curiosamente aquí mismo en el valle donde estoy, en el Sabil, pero bueno, sí que me parece que tenéis mucho melón abierto y que desde luego esas pepitas tienen que sembrarse y tenemos que cubrir campos enteros. Y que no me parece que haya que caminar la familia monoparental y la familia biparental por caminos distintos, sino que tenemos que tejer una red en la que todos tengamos nuestra parte del nudo, ¿no? En el sentido de inclusión. En ese sentido te doy toda la razón. Lógicamente es que todo el mundo somos iguales y precisamente desde la Fundación lo que luchamos es porque nuestras familias tengan exactamente los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones que cualquier otra familia, porque no queremos ser más, lo que no queremos es ser menos. Entonces queremos una base de igualdad para todo el mundo y exactamente las familias biparentales son otra parte de la sociedad con las que queremos convivir, no queremos hacer guetos, somos un conjunto social que tenemos que relacionarnos y además es que lo suyo. De la misma manera que tu compañera hablaba del tema de las mujeres racializadas, es que hay muchas, parece que todo tenga que estar siempre subdividido y no, tenemos que ir todas de las manos. No hay más que un feminismo, no hay más que un tipo de maternidad. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la realidad hace ver que esas situaciones y esas desigualdades existen. Entonces lo que hay que luchar es para eliminarlas y a partir de ahí que efectivamente seamos una única sociedad con exactamente los mismos derechos y oportunidades. Esa es mi propuesta, ¿no? Ese es mi interés en todo esto, ¿no? El hecho de que más allá de la individualidad de la adulta está la necesidad del niño y de normalización de un contexto que, bueno,
que tiene, mira, cada uno tenemos nuestra peculiaridad, nuestra particularidad y nuestra situación, pero tenemos que caminar las mismas sendas. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Bueno, lo siento, os voy a cortar porque si salgo de este punto, salgo de la cobertura y me queda un 5% de batería. Muchas Así, gracias, luego. Cris. Muchas gracias, Cris. Ya os contactáis. Muchas gracias. Bueno, Eva al final ha vuelto, que se había ido, pero claro, ya estamos tan fuera de tiempo. Bueno, por recoger un poquito. Necesidad de tribu. ¿Cómo podemos con la soledad? ¿Cómo accedemos, como bien ha dicho Yolanda, con todas las brechas de género que tenemos y con todos los juicios y las estigmatizaciones y las etiquetas que se nos pone desde las prensas? ¿Cómo nos visibilizamos en las instituciones, en la sociedad de otra manera? ¿Cómo conseguimos escaparnos de la judicialización que en el caso de mi madre lo he vivido durante 20 y pico años? Y bueno, yo creo que Yolanda es muy generosa que nos invitéis a participar y a escribiros y a comentaros cosas, así que invito a todo el mundo a hacerlo. A mí siempre me da la impresión de que de aquí podríamos hacer otra segunda convocatoria para proponer ya trabajo conjunto. Invito a los distintos colectivos, al Partos Nuestro, a Sabela, bueno, a Petra, a todo el mundo, a que esto no se quede aquí. Hombre, lo ideal sería una lucha conjunta porque la unión hace la fuerza, eso está claro. Y divide y vencerás. Entonces, si estamos unidas, seremos más fuertes, eso es indiscutible. Y nada, si se consigue hacer un trabajo conjunto, pues sería fantástico. Nosotras, ya te digo que estamos abiertas a cualquier información, a cualquier propuesta, siempre que el tiempo lo permita. Claro, hay veces que tendremos que decir que no, ¿no? Pero en principio, siempre que podemos participar en un encuentro de estos, lo hacemos, porque básicamente es que es la manera de estar en contacto con una parte de mi trabajo, es no solamente dar la charla, sino escuchar lo que habéis dicho vosotras para aprender y el lunes cuando vuelva a mi mesa de oficina, clink, 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 a buscar, a investigar y a llevarlo también a... Bueno, mira, por ejemplo, una cosa que nos había comentado, ya la semana que viene probablemente publiquemos otro estudio sobre un caso aquí en España en el siglo XIX, en Galicia, estas familias que son nuevas ahora, que han salido ahora hace 10 días, pues en el siglo XIX las mujeres que tenían hijos de soltera en Galicia se acudían delante de una autoridad, el alcalde, un notario o alguien así, acompañadas de un familiar o de alguien que se hiciera responsable de ellas, iban y decían que se habían quedado embarazadas siendo solteras. Y la ley, a ver, es desde una perspectiva de aquella época, hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Pero es curioso, porque en aquella época simplemente como reconocían su pecado, se les perdonaba y podían vivir en la sociedad tranquilamente y con sus hijos sin que estuvieran ni discriminados ni nada de eso. Había una persona adulta, normalmente hombre, que se tenía que hacer cargo, entre comillas, de que se comportara con virtud. Pero bueno, también había veces algunas que repetían, con lo cual el cuidado no debía de ser mucho y se les volvía a perdonar, con lo cual la figura históricamente sí que nos ha llamado la atención, porque también hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde caminamos. Entonces, bueno, eso de las nuevas formas de familia, pues eso, se llamaban las espontáneas. Qué bueno esto que comentas. Y que bueno, y aprovechando la alusión, por una parte, a hacer aquí pues enlaces entre distintos colectivos y que has nombrado a Galicia, no sé si alguien quiere decir algo, Sabela, no sé si se ha tenido que ir, si alguien quiere decir algo de cierre, si alguien quiere añadir alguna cosita, pues yo lo que sí voy a hacer, por dar un poquito más de privacidad ya, es que voy a cerrar la grabación, ¿vale? Y si alguien quiere decir alguna cosa, bueno, agradeceros muchísimo a todos que habéis estado. Tres, dos, uno.